Bueno, si están todos, empezamos la clase. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, me están avisando, ¿ok? Bueno, dale. Hoy vamos, yo siempre por ahí reniego un poco del tema del programa, ¿no? Como está, vamos a ir desarrollando los 4 presupuestos de la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Y ya para las clases siguientes vamos a entrar más en los temas concretos o especiales de responsabilidad civil, ¿ok? ¿Qué pasa con el examen? Acá me preguntan. El examen va a estar hoy es 11, ¿verdad? Va a ser para el 26 y 27 de junio. Eso yo lo tengo que confirmar todavía con la gente de la universidad, de la escuela, pero ahí les voy a ir poniendo fechas tentativas para el segundo parcial. Les dije 26 y 27 de junio, responsabilidad civil. Ok. Bueno, espérenme un segundito. Bueno, listo. Perdón. Y el flotante, bueno, seguramente será para la semana siguiente. ¿Sí? Que habría que ver acá un calendario. Si yo les dije 26, 27, sí, para los primeros, seguramente la semana siguiente va a ser el flotante. ¿Tá? Lo que pasa que, claro, hay que ver ahí, dar las notas. A ver si tengo un calendario por acá, guárdame un segundito. Junio, ¿no es cierto? Y después tenemos julio. Sería viernes 4, jueves 3 y viernes 4. El flotante quizá lo podemos hacer en un solo día. Podría ser hasta el 11 o podríamos hacerlo el jueves 10, entre jueves 10 y viernes 11, calculo así yo. Si 26 27 de junio es el segundo parcial, por ahí nos tomamos, damos repaso esa semana del miércoles 2, jueves 3 y viernes 4, y lo tomamos al flotante, ¿no es cierto? O miércoles 9, o jueves 10, o viernes 11. ¿Sí? Más o menos, para que tengan una idea. Y bueno, el flotante, por supuesto, es un recuperatorio de la parte que no hayan aprobado, así que va todo. O sea, si no aproban la parte de obligaciones, van todas las unidades de la 1 a las 6 inclusive. Si la parte no aprobada es responsabilidad civil, de las 7 en adelante. Ya vamos a ir viendo, tengo que saber hasta dónde vamos avanzando en responsabilidad civil y yo les voy diciendo qué unidades van. ¿Está? Bueno, ahí está. Esos son los temas, los que les estoy diciendo. ¿Sí? Los de responsabilidad civil todavía no sé. Por lo pronto vamos con los presupuestos de la responsabilidad civil, daño, antijuridicidad, relación causal y factor de atribución, ¿no es cierto? Las categorías de responsabilidad civil, ¿no es cierto? Responsabilidad directa, indirecta, eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases, y algunos tipos especiales de responsabilidad. Hoy es 11, con lo cual tenemos la clase de mañana, la que sigue, estamos en 18, o sea, tenemos, sí, no, parece que no va a poder entrar. Lo tengo que ver, lo tengo que ver. Bueno, listo. Empezamos entonces con el tema de antijuridicidad. ¿Ok? Vamos a ver, aguárdenme un segundito. Ya hemos hablado en la clase pasada esto de la antijuridicidad material o formal, o también yo les dije de que en materia de derecho privado, ¿no es cierto? A diferencia del derecho penal, existe la atipicidad del ilícito. Esto significa que no es necesario de que exista una norma concreta que prohíba una acción o que obligue a una persona a actuar de determinada manera, ¿no es cierto? Debido al punto tal que si omite realizar esa conducta será considerada delito,
sino que acá en materia de derecho privado rige la atipicidad del ilícito. Atipicidad, por contrario al derecho penal, donde rige la tipicidad del ilícito, del delito. Y eso va un poco en consonancia con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que prescribe de que nadie puede ser obligado a hacer ninguna conducta ni puede existir alguna prohibición si no hay una norma expresa que lo establezca. En materia de derecho privado eso no es así, puesto que en rigor de verdad, acá por el principio de nemine non ladere o de no dañar a otros, si una persona provoca o causa un daño a otra persona, ese daño ya se considera injustificado y ya hay que reparar. Y ya hay una suerte de presunción de que esa actitud dañosa o esa omisión que también provoca un daño ya es ilícita por el solo hecho de haber provocado ese daño. Y será el agresor o el causante de ese daño quien tenga que demostrar de que existe alguna causa de justificación, o sea que está justificado. Esto ya lo hemos hablado, hubo toda una evolución en este derecho de daños, en la responsabilidad civil, ¿no es cierto? Y hoy por hoy podemos decir de que toda persona que provoca un daño ya tiene una presunción en su contra, ¿está? O sea que va a tener que resarcir o reparar ese daño causado. Salvo, insisto, de que demuestre que en el caso concreto existe una causa de justificación, que está prevista en el artículo 1718 del Código Civil y Comercial. Vamos a leer los 1717, que les habla de la antijuridicidad, que es lo que les acabo de decir. Cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada. O sea que se ha invertido quizás lo que hace más de 100 años, cuando se dictó el Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no es cierto?, donde se establecía donde que para que una persona tenga algo prohibido tiene que haber una norma expresa. Acá, ahora, a raíz de la evolución del derecho de daños y la tipicidad esta del ilícito, hoy por hoy todo aquel que provoca un daño ya tiene una presunción en su contra de que es responsable por ello, tiene que reparar el daño, a menos que sea el propio agente dañador quien demuestre que existe una causa de justificación. ¿Sí? Esa causa de justificación va a romper esta presunción de ilicitud o de antijuridicidad. Antijuridicidad material tiene que ser entendida como un actuar contrario al ordenamiento jurídico, pero en su totalidad. ¿Qué significa? No solamente una ley expresa, sino también los principios generales del derecho, los valores, la ética, ¿sí? Las normas consuetudinarias o lo que es la costumbre, el derecho internacional, los tratados internacionales, ¿sí? Todo eso entra dentro de una antijuridicidad material que comprende, abarca y contiene a la antijuridicidad formal. O sea, la antijuridicidad formal es más chica. La antijuridicidad material comprende todas estas otras fuentes de las cuales pueden surgir algún deber, ¿no es cierto?, de actuar de determinada manera y no provocar un daño. Entonces, les decía, esta ilicitud, ¿sí?, esta presunción de antijuridicidad, de actuar contrario a ilicitud, es de manera objetiva, tiene un carácter objetivo, no subjetivo, o sea, no se analiza o se reprocha, no se valora cómo actuó, si actuó bien, mal, con culpa, con dolo, no. Simplemente, ¿sí? A ver, ¿me siguen escuchando hasta ahí? Ok. Acá me están haciendo una pregunta. ¿Cuál es el fundamento constitucional de responder por el daño causado? Bueno, es este principio general del derecho que hemos hablado tantas veces, que lo ha recepcionado la Corte Suprema de Justicia en el fallo Santa Coloma y todos aquellos posteriores, ¿no es cierto?, que en definitiva forma parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto?, de que aquellas acciones que no perturben a la moral, a las buenas costumbres, ni que causen un perjuicio a un tercero. Ahí está, en el artículo 19, la razón constitucional, el fundamento constitucional para prohibir a las personas que provoquen daños a terceros o a otras personas. Entonces, les decía que esta ilicitud, este actuar contrario a derecho es objetivo, ¿sí? No se analiza si actuó con dolo o con culpa. Eso corresponderá a otro presupuesto de la responsabilidad civil, que es el factor de atribución. Acá estamos hablando de la antijuridicidad como acción u omisión contraria a derecho, ¿está?
Ese artículo 19 lo tengo acá: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están reservadas solo a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Entonces, si causan un perjuicio a un tercero, claramente ahí está el fundamento constitucional. ¿Sí? Esta tipicidad del ilícito pueden verla en los artículos 1717 y 1737 del Código Civil y Comercial. 1717 recién lo hemos leído. En cambio, el 1737, que lo hemos leído la semana pasada, cuando hablábamos de daño, dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio y un derecho de incidencia colectiva. Ahí les está diciendo, ¿no es cierto?, de que este interés no tiene que estar reprobado, este derecho no tiene que estar reprobado por el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Basta una conducta ilícita, ¿no es cierto?, cometida por este agente del daño, que provoca un daño que es injustificado, ¿no es cierto?, para violar este deber de no dañar a otro. Y se considera que es injustificado porque no es justo o no es tolerable que lo reciba o que la víctima soporte este daño, ¿no es cierto?, si no está justificado, vuelvo a decir, el actuar del agente dañoso. Esta antijuridicidad, anótense, es de carácter material, ¿sí?, y es objetiva. ¿Sí? Material ya les dije porque es más amplia que la formal, ¿sí? Incluye no solamente normas jurídicas o leyes, sino principios fundamentales del derecho, tratados internacionales, la costumbre, etc. Y es objetiva porque no hace un análisis subjetivo de las personas, del actuar de las personas. Bueno, antes de seguir con el otro presupuesto, quiero leerles, ¿no es cierto?, cuáles son estas causas de justificación que están en el artículo 1718 del Código Civil y Comercial, y que dice: legítima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular de un derecho. Estas, si bien se regulan 3 supuestos, acá también rige la atipicidad de las causas de justificación. O sea, no solamente estas causales de justificación que están mencionadas acá en el artículo 1718 son las únicas que pueden excluir la ilicitud de un actuar, sino de que es enunciativo y pueden existir otro tipo de causales de justificación que la ley prevea y que el agente dañador pueda acreditar de que estuvo en una situación que lo obligó a causar el daño, pero que él no es responsable por ello. Entonces dice el 1718, está justificado el hecho que causa un daño, o sea, acá hay un daño causado, ¿sí? Con lo cual en principio es antijurídico, pero la ley establece supuestos de excepción, ¿no es cierto?, en los cuales, a pesar de que el actuar es contrario a derecho y de que existe un daño, no va a ser responsable, ¿no es cierto?, la persona, el dañador, porque puede haber ejercido regularmente un derecho. ¿Sí? Ha cumplido con un contrato, ¿sí? Ha cumplido con la ley, ¿sí? La obediencia debida, son todos supuestos en los cuales el agente dañador actuó, ¿no es cierto?, conforme a derecho, a pesar de que ha provocado un daño. Entonces, se ha entendido que en estos casos, ¿no es cierto?, está justificado. Por supuesto, habrá que ver el caso concreto, habrá que ver este tema de la obediencia debida. Ustedes recordarán, o quizás escucharon hablar cuando era el tema de la Segunda Guerra Mundial, cuando detuvieron a los oficiales militares de Alemania, los nazis, ellos decían que habían actuado por una obediencia debida. Entonces se conformó un tribunal de Nuremberg, ¿no es cierto?, donde evaluaron y juzgaron el actuar de estas personas. Por supuesto las condenaron porque acá estábamos hablando de daños de lesa humanidad. Directamente había un exterminio de los judíos en ese entonces no se podía considerar de que ellos hayan actuado, pero se analizó mucho este tema de la obediencia debida. Pero vuelvo a decir, por ahí el cumplimiento de un contrato, ¿sí? No sé, supongamos de que el cumplir yo con un contrato supone que otra persona no pueda ser contratante del cliente. O sea, tenemos un cliente en común, pero bueno, yo cumplo un contrato y lo hago bien, entonces me terminan seleccionando a mí y no al otro, estoy ejerciendo un derecho, eso no puede ser considerado antijurídico a pesar de que la otra persona,
¿no es cierto?, haya querido ser el contratante de este cliente, porque obviamente se le provoca un perjuicio, porque no va a terminar siendo él, sino voy a ser yo. Entonces, en ese caso, está justificado. ¿Ok? Después, como otro supuesto, también es la legítima defensa, propia o de tercero. O sea, si yo me repelo una acción agresiva, ¿no es cierto?, de un modo proporcional, razonable, para defenderme a mí o a tercero, a mi grupo familiar, a amigo, o puede ser un desconocido. No sé, yo por ejemplo veo de que en la calle le están golpeando a alguna persona y me meto y lo empujo, supongamos, al agresor, y con eso le provoco algún daño. No me puede hacer responsable por ello, porque yo en rigor de verdad lo que estoy haciendo es estoy actuando en legítima defensa de esta persona, que puede ser anciana, puede ser un menor de edad, puede ser cualquier persona, pero bueno, yo he actuado para defenderlo. Entonces, en esos casos, que por supuesto habrá que ver bien los detalles de cada uno de esos casos para ver si hay o no causal de justificación, se actúa con legítima defensa, y esto supone excluir o aniquilar o anular ese actuar contrario a derecho o antijurídico que podría llegar a suponer. Léanlo bien, fíjense que el apartado B del 1718 es bastante extenso y les dice: está justificado el hecho que causa un daño, ¿sí? O sea, que hay un hecho que provoca un daño. B, en legítima defensa propia o de terceros, por un medio racionalmente proporcionado. O sea, yo no puedo, por ejemplo, si veo en el ejemplo de recién, si yo veo que en la calle se están peleando, yo no puedo ir con una pistola, con un machete, ¿no es cierto?, con un palo e ir a pegarle, porque obviamente yo no estoy empleando un medio que sea racionalmente proporcionado para aniquilar o para repeler esa agresión. Frente a una agresión actual o inminente, o sea, no tiene que ser una simple amenaza, ¿sí? Tiene que haber una agresión, es un actuar violento que vaya a cometerse, o sea, inminente o actual, o sea, que ya está ocurriendo, que es ilícita, ¿sí? Y que no haya sido provocada por la víctima. No tiene que, porque si hubo provocación, ¿no es cierto?, suficiente, grave, ¿no es cierto?, bueno, en esos casos ya no habría legítima defensa. El tercero, que no fue agresor ilegítimo y sufre daños como consecuencia de un hecho realizado en legítima defensa, tiene derecho a obtener una reparación plena. Bueno, en este caso, supongamos que yo me entrometí en esta pelea, ¿no es cierto?, que la estaban agrediendo a la viejita o al anciano o a un menor de edad, y recibo golpes, ¿no es cierto?, y termino siendo lesionado. Tengo derecho a que este agresor, que en el momento que yo estaba ejerciendo mi legítima defensa, me resarza los daños que me ha provocado. Por último, el inciso C, y les vuelvo a decir, es simplemente enunciativo. Acá podrían ingresar otro tipo de causales de justificación que generalmente ingresan en el inciso A, o sea, en el ejercicio regular de un derecho, pero podrían existir otras tantas, ¿sí?, que excedan el simple ejercicio regular de un derecho. Para evitar un mal actual o inminente de otro modo inevitable que amenaza a la gente o a un tercero. O sea, este es la causación de un mal menor para evitar un mal mayor. Estas causas de justificación seguramente las vieron también en el derecho penal cuando están estudiando. No sé si ahora están estudiando derecho penal o no. Ok, ahora lo están viendo, claro. Pero la diferencia está en que en materia de derecho penal estamos hablando de un delito. Y para hablar de un delito tiene que haber una norma expresa que establece concreta y precisamente el tipo, configura el tipo, por ejemplo, de homicidio, robo, daño, estafa, etcétera, etcétera. Está acá en materia de derecho privado, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir, la antijuricidad es una presunción de que todo aquel que cause un daño, ¿sí?, debe repararlo, salvo, lo dice el 1717, que existe una causa de justificación. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a decir, esto de que se provoca un mal para evitar un mal actual o inminente de otro modo que es inevitable, o sea, la única forma es provocar este mal menor, ¿sí?, para evitar un mal mayor, ¿sí?, estado de necesidad. Que amenaza a la gente o a un tercero si el peligro no se origina en un hecho suyo. O sea, tampoco tiene que haber sido provocado este mal mayor que se pretende evitar. ¿Ok? El hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. O sea, yo
Por ejemplo, no sé, veo que se está incendiando la casa del vecino, entonces le rompo la puerta, ¿no sé, para ingresar para poder apagar el fuego. ¿Sí? O sea, bueno, el vecino me puede decir, che, me rompiste la puerta, bueno, pero evite que se incendie tu casa. Bueno, y así tantos otros, no sé, o puedo ver de que la mascota del vecino también se está muriendo, no tiene cómo comer, yo no puedo ingresar ahí, le escucho llorar y rompo la puerta ahí para darle de comer, ¿sí? O se está inundando, bueno, sí, los ejemplos pueden ser variados. Este, el hecho se haya justificado únicamente si el mal que se evita es mayor que el que se causa. ¿Ok? En este caso, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativo. Acá hay una directiva por parte de la ley, en el artículo 1718 al final, donde le dice, señor juez, usted debe condenar o hacer responsable ¿no es cierto? A la persona que ha sido damnificado por este mal menor que se le ha provocado, ¿no es cierto? Si esto es equitativo. Porque a veces yo, para evitar un mal mayor, causo un mal menor a un tercero, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo hice para evitar que se provoque un mal mayor. Entonces, en estos casos, el juez podrá establecer una indemnización, ¿no es cierto?, para el caso que así resulte equitativo. ¿Estamos? Bueno, estas serían las causales de justificación. Díganme si vamos bien hasta acá, ¿se entiende? ¿Quieren que repita algo? Ok, ok. Ay, me habían preguntado. Ejercicio regular de un derecho. Sí, es lo que les dije, es cumplimiento de la ley, es cumplir un contrato. ¿Sí? No puede, antes el Código de Vélez decía, el cumplimiento de una obligación no puede constituir como ilícito ningún acto, y creo que también lo vimos en el artículo 10, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial. Vincúlenlo con el artículo 10, que dice, cuando les habla de abuso del derecho, ¿no? Dice, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Primer párrafo. Y el segundo dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Ok? O sea, acá el ejercicio regular de un derecho, yo puedo invocar como causal de justificación que estoy ejerciendo regularmente un derecho, pero guarda, no vaya a ser que en el caso concreto, en rigor de verdad, se está abusando, se está excediendo, ¿no es cierto? Y que la ley no admite que exista este tipo de abuso del derecho. Habrá que ver en cada caso. ¿Ok? Entonces, en definitiva, ¿sí? Las causales de justificación están establecidas en el artículo 1718, o sea, a modo enunciativo. ¿Está? A modo enunciativo. Ahí está la legítima defensa, el estado de necesidad, ¿sí? Y el ejercicio regular de un derecho. Está el ejercicio regular de un derecho, lo que acabo de explicar, ¿sí? El cumplimiento de una ley, el cumplimiento de los derechos que otorga el contrato a las partes, ¿sí? Eh, Luego tenemos la legítima defensa, que es para repeler una agresión que yo no he provocado y que puede ser también para defender a un tercero. Y también tenemos el caso de el estado de necesidad. El estado de necesidad se provoca, se causa un mal menor para evitar un mal mayor. ¿Está? Por ejemplo, el caso ese del incendio del vecino. El oficial público, sí, perfecto. El allanamiento también. O sea, está cumpliendo con una orden del juez. A veces puede, obviamente, que provoca molestias, ¿no es cierto? Perjuicios a los habitantes, ¿no es cierto? Que se asustan. No sé si vieron la película Adolescencia en Netflix. También ahí cuando lo van a buscar a la persona menor de edad, al chico menor de edad, hay un allanamiento, son las 6 de la mañana, bueno, se asusta toda la familia, bueno, obviamente que hay perjuicios, incluso en un allanamiento a veces no hay nada y pueden romper la puerta, pueden ingresar, hay una invasión o violación del domicilio, pero bueno, esto está justificado, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque se busca la investigación de un delito, ¿sí? Y segundo porque además fue ordenado por el fiscal o por el juez.
el juez el que autoriza un pedido realizado por el fiscal. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? Avísenme si quedó algo pendiente y si no, avanzamos. Acá arriba, creo que había una consulta. La antijuridicidad formal es lo que les dije. La antijuridicidad formal era lo que antes existía, por cierto, en el artículo 1074, que más o menos del Código Civil, viejo de Vélez, que seguía el artículo 19 de la Constitución Nacional, en donde se entendía que para que un actuar ilícito antijurídico tenía que haber una norma específica que prohíba esa conducta. Hoy por hoy se ha invertido la cosa, en rigor de verdad, no solamente la ley, son los tratados, son las costumbres, son los principios generales del derecho, y además se ha invertido esta regla. O sea, el solo hecho de haber provocado un daño, de haber causado un daño, ya se reputa antijurídica, contraria a derecho. ¿Por qué? Porque se viola el deber de no dañar a otros. ¿Está? Y yo tendré como agente ofensor que demostrar de que existe una causal de justificación. ¿Está? Es material, ya les dije, porque no es formal, es más amplia. Y es objetiva porque no hay un reproche subjetivo, no se analiza si hay culpabilidad, dolo, si hubo intención, si fue negligente o imprudente. No, es objetivo, es si el actuar, si esta conducta es contraria o se ajusta a derecho. Básicamente es por eso. Bueno, listo. Pasamos ahora a lo que sigue, ya les digo. Vamos a pasar a la relación de causalidad. La relación de causalidad, creo que ya hemos hablado un poco de esto, básicamente es vincular, es la relación o el vínculo material entre el hecho dañoso, ¿sí? Y el daño provocado, ¿sí? Además, y es como que es triple porque se vincula la conducta, ¿sí? Reputada dañosa con el daño, tiene que haber una relación directa, ¿sí? Entre la acción o la omisión, el daño provocado y luego vendrá también el factor de atribución. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Este es uno de los presupuestos de responsabilidad civil. Vincula materialmente, ¿no es cierto?, en los hechos, en la física, de manera directa este incumplimiento obligacional o el delito, ¿sí? O el acto ilícito con el hecho dañoso. ¿Sí? Y esto es esencial. ¿Sí? Todos los presupuestos son esenciales, pero la relación causal, si bien a veces puede ser medio invisible o no se aprecia, es fundamental de que exista, porque si no hubiera nexo adecuado de causalidad o relación causal, se podría estar atribuyendo el incumplimiento de una obligación o el delito, la comisión de un delito, a una persona que no lo ha cometido. ¿Sí? El famoso, como los chicos, o una persona dice, yo no fui, estamos hablando de relación causal. ¿Sí? Esta relación causal es distinta a la física. La relación causal jurídica toma una sola, que en realidad es la idónea, es la apta, es la adecuada, la causa adecuada, que vista así es la que fue idónea para provocar el daño. ¿Sí? Porque en la materialidad física nosotros vemos de que suceden un montón de cuestiones y fueran todas aptas, ¿no es cierto?, para provocar el daño. Esto también seguramente lo habrán visto en materia de derecho penal, cuando la primera de las teorías que se elaboró en base a la relación causal era la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿No es cierto? O sea, todas las condiciones, ¿no es cierto?, eran aptas. Entonces, bueno, la madre que engendró y el padre que engendró al homicida va a ser responsable porque si no lo hubieran engendrado, él no hubiera matado. ¿Sí? Entonces se llegaba a límites impensados, o sea, nos íbamos hacia todos lados, ¿viste? Íbamos a llegar a Adán y Eva más o menos para hacerlos responsables por algo, y a Dios también lo íbamos a hacer responsable. Entonces esto obviamente que no aportaba, pero bueno, fue un gran avance, ¿no es cierto? Después se hablaba de la causa próxima, ¿no es cierto? O sea, la que estaba inmediatamente anterior al hecho dañoso, esa era la causa idónea, esa era la causa más próxima, y esa era la que quien haya causado lo último fue quien es el agente dañador. Bueno, se demostró que en un montón de casos eso no es así, ¿sí? Porque a veces la causa más próxima es mínima en comparación con otra que pudo haber sido la adecuada, ¿no es cierto?, para provocar el daño. Entonces ya desde varios años ya los estudios vienen diciendo de que en rigor de verdad la causa que
que considera el derecho apta para provocar un daño es aquella que es adecuada, que es idónea para ocasionar este tipo de daños, ¿sí? Esto se encuentra previsto en el artículo 1726 del Código. Les dice, relación causal. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Salvo disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las inmediatas previsibles. O sea, que en el caso haya sido previsto por el agente dañador. ¿Por qué? Porque acá cuando se analiza el elemento de la relación causal, no se toma en cuenta la situación especial, ¿no es cierto?, o superdotada de una determinada persona. No, se toma en cuenta lo que suele ocurrir, ¿sí? El hombre medio, normal. Entonces, si ha previsto este tipo de consecuencias, reparará. O sea, si ha previsto de que con este actuar dañoso iba a ocasionar tantos tipos de perjuicios, va a responder por los mismos. Caso contrario, no. O sea, uno no puede ser responsable de aquello que no ha podido prever en el caso. ¿Está? Entonces, en principio, la responsabilidad, la relación causal es neutra y es objetiva, o sea, no toma en cuenta determinadas cuestiones que no han podido ser previstas. El juez, ¿no es cierto?, cuando llegue el caso, dice, bueno, a ver, vamos a hacer un juicio de análisis, análisis póstumo le llaman, o sea, ya ocurrió el hecho, bueno, a ver, si volvería a ocurrir este caso, ¿cuál fue la causa idónea que provocó este hecho lesivo, este resultado? Entonces va a seleccionar una de esas causas y va a ir eliminando, a ver, si yo saco esta, ¿hubiera ocurrido el hecho ilícito, sí o no? Y ahí va a ir viendo, ¿sí? Pero además, porque la relación causal tiene como funciones ¿cuál? Primero determinar quién es la autoría, quién fue el responsable. Es la relación causal el elemento fundamental que va a establecer quién fue el autor del daño, ¿sí? O la omisión suficiente para provocar este daño, ¿sí? Pero además, como segunda función de la relación causal, se establece la extensión del resarcimiento, o sea, qué tipo de consecuencias va a responder el agente, ¿sí? Y esto está en el artículo 1726, que ya dijimos que va a responder por las inmediatas previsibles, y en el 1727 se explica. Dice, tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas se llaman en este código consecuencias inmediatas. ¿Sí? Lo que suele ocurrir. O sea, ¿cuál es lo que suele ocurrir? Y si yo agarro una hacha y se la parto en la cabeza a una persona, lo más probable es que pierda masa encefálica y termine muriendo, ¿sí? O si yo disparo un arma y le doy en la cabeza o en el corazón a una persona, lo más probable, lo que indica la experiencia, la lógica, es de que esa persona termine muriendo, generalmente, o un grave daño, ¿sí? Bueno, eso es lo que el curso natural y ordinario de las cosas, eso es lo que marca, ¿ok? Las leyes de la física, de la lógica. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto se llaman consecuencias mediatas. O sea, acá hay dos hechos, dos causas que provocan este daño. O sea, fue necesario esta concurrencia de causas para provocar el daño. Entonces, acá no fue solamente mi causa, fueron las dos. Entonces, yo también responderé por las consecuencias mediatas si hubieran sido previstas. Las consecuencias que resultan, y por último, dice el 1727, las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman consecuencias casuales. Estas generalmente, salvo que haya dolo, entonces en esos casos, si fue previsto por el agente dañador doloso, entonces en esos casos sí podrá eventualmente responder. Pero generalmente no. Se responde por las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles, que hayan sido previstas en el caso concreto. El 1728 les dice previsibilidad contractual. Acá estamos en los contratos. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Y acá el principio de la buena fe es fundamental, es crucial. O sea, cuando vamos a contratar, ¿sí?, un contrato de locación, estás en un departamento, ¿sí?, y bueno, es lógico de que tienen que pagar las expensas, que tienen que pagar los servicios, a pesar de que el contrato no lo diga, ¿sí? Porque si no, obviamente que te van a cortar la luz, el gas, etcétera, etcétera. Si sufriste un perjuicio fue por tu propia negligencia, en definitiva, ¿ok?
Cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. O sea, cuando hay dolo, cuando hay una intención de provocar un daño, ¿no es cierto? Obviamente que se agrava y se extiende las consecuencias, el resarcimiento. No es lo mismo tener un factor objetivo, un factor de culpa, que haber actuado con dolo, con intención de dañar. Porque acá la ley castiga y sanciona con mayor gravedad si hay dolo que si hay culpa. ¿Ok? Por último, para ver este tema de relación causal, quiero decirles el 1725, cómo se valora una conducta de las personas. Ya les dije que la ley toma un parámetro medio, ni muy responsable, ni muy imprudente o negligente, ¿ok? Un término medio. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. O sea, si supongamos, si a mí viene una empresa y me contrata como abogado para asesorarla, ¿no es cierto? Y yo soy especialista, vamos a suponer, en derecho societario, ¿ok? Y resulta de que me piden inscribir una asamblea, ¿no es cierto?, de aumento de capital, y yo hago mal, redacto mal las actas de reunión de asamblea, las actas de directorio, y por eso me rechazan la inspección de persona jurídica y no me lo aprueban. Yo no puedo decir de que yo no he podido prever esta situación, ¿entendés? O sea, como que me escapa. Pues yo soy un especialista, o sea, y a mí me contrataron para eso. ¿Está? Entonces, por eso es de que acá el 1725 dice que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la exigencia exigible a la gente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias. ¿Ok? Continúa diciendo, cuando existe una confianza especial se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y las condiciones particulares de las partes. Esto también en los contratos intuitu persona o personalísimo, donde yo he tenido en cuenta determinada oficio o profesión del médico, del arquitecto, del abogado, del contador, ¿sí? Entonces yo había una confianza especial con él. Entonces, obviamente que la responsabilidad y la previsibilidad por las consecuencias de la relación causal va a ser mayor en estos casos que si no hubiera contacto alguno. Por último, dice el 1725, para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estima el grado de responsabilidad por la condición especial de la gente. O sea que en principio se toma un término medio, normal, ¿sí? Lo que cualquier persona podría prever que con una determinada acción o con una determinada omisión va a provocar ciertos daños. Caso contrario, no. Entonces, en principio, acuérdense, se responde por las consecuencias inmediatas y las mediatas que hayan podido ser previstas. O sea, previstas en abstracto, ¿sí? Y en los contratos, más bien, ahí sí ya será más bien en concreto, cuando hay por la confianza especial que se tienen las partes, ¿ok? Pero si no, la previsibilidad es en abstracto. Acuérdense, este análisis o análisis póstumo que hace el juez o el operador del derecho. A ver, realmente, volvamos, retrocedamos el tiempo. ¿Cómo debió actuar este agente para no haber causado este daño? ¿Actuó de manera justificada o no? Y en su caso, ¿no es cierto? ¿Pudo haber previsto, si remontamos el caso atrás, esto era previsible o no era previsible? Porque si no era previsible, yo no responderé por ese tipo de consecuencias. ¿Ok? Prognosis objetivo o prognosis póstuma se llama. Acá dice, el código adopta como regla general la teoría del nexo adecuado de causalidad a los efectos de considerar reparables, resarcibles, que se va a indemnizar, ¿no es cierto?, las consecuencias dañosas que tengan dicha connotación con el hecho productor del daño, puesto que aquel es el método para calificar como previsible la producción de un daño o para evitar causar un daño no justificado. ¿Ok? Entonces se le imputan a la gente estas consecuencias inmediatas. Las consecuencias, ¿qué es? Lo que se generó a raíz del daño. ¿Ok? ¿Hasta dónde yo voy a responder? ¿Se acuerdan que veíamos
la clase pasada cuando hablábamos de indemnizaciones, ¿no es cierto? Si yo he provocado, si yo he lesionado a una persona y esa persona no puede ir a trabajar, es lógico suponer, ¿no es cierto?, de que yo voy a tener que resarcir por los días que esa persona no vaya a ir a trabajar. Yo no podría decir, no, es que yo no sabía que él trabajaba. Bueno, está bien, pero vos tenés que pensar de que si has lesionado a una persona mayor de 20, de 25 años, ¿sí?, que tiene una familia o que sabía, bueno, por más de que no sepas que tiene familia, ciertamente vas a tener que resarcir estas cosas porque tenés que preverlo. Obviamente que no será el mismo ejemplo si has dañado a un menor de edad de 10 años, porque obviamente que esa persona seguro que no trabaja. ¿Ok? En definitiva, solo son resarcibles aquellas consecuencias que estén en relación causal adecuada con el hecho, es decir, las que un hombre medio habría podido prever, fundado en la experiencia de la vida en el momento en el que causó el daño. Esto que me gusta, se los voy a copiar en el chat, así lo tienen. Esperen un segundito. Ahí está. A ver, ahora estoy viendo el chat. Es probatoria. La teoría de la causa adecuada, ¿podría explicarla, por favor, otra vez? A ver, no tengo problema en repetirlo. Si quieren, lo vuelvo a decir. Esta forma la tenía. No, olvídense de la culpa. No entré a culpa todavía, así que no lo voy a considerar. No entré, no estoy hablando de análisis o reproche o valoraciones subjetivas. Todavía no. El caso del TP del médico cirujano, no sé cómo es, no me acuerdo en ese caso. Bueno, eso es lo que yo les puse, ok, después lo explico y ya me respondió. Bueno, eso lo escribieron antes de que explique la teoría, profe. Bueno, no se apuren, esperen un poquito. Bueno, ¿estamos? Eso sería la relación de causalidad adecuada. Como habrán visto tanto lo que es materia de antijuridicidad, la antijuridicidad y la relación causal son presupuestos de responsabilidad general, responsabilidad civil, penal, administrativa, ¿sí? O sea, estos elementos que estoy explicando que no son nuevos, ustedes lo vieron en penal, y son hasta comunes, ¿sí? Salvo algunas cuestiones diferenciales que yo les estoy aclarando, por ejemplo, la tipicidad del ilícito en materia de derecho privado, a diferencia de lo que ocurre en penal. ¿Ok? Pero después la relación causal, la teoría de la equivalencia de condiciones, teoría de la causa próxima, ¿sí? Bueno, y esta que es la teoría finalmente que se adoptó, la causa adecuada, idónea, aquella condición que fue capaz, apta para generar este daño, ¿ok? Y retrotraer, analizar, a ver, volver los casos atrás, a ver qué ha pasado. ¿Esto era o no previsible? ¿Pudo haberlo tenido en cuenta esta persona de que con tal actuar habría ocasionado este daño y además iba a provocar este tipo de consecuencias? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, ¿está? Seguimos. Estoy con menos voz que cuando es presencial. Sigamos. Bueno, ya les dije entonces cuáles son, ¿no es cierto?, la extensión del resarcimiento, hasta dónde responde la gente, ¿ok? Las consecuencias inmediatas son aquellas que según el curso natural y ordinario de las cosas suelen ocurrir, ¿sí? Acá se tiene en cuenta la lógica, la física, ¿sí?, la experiencia, ¿no es cierto?, qué es lo que va a ocurrir. En el típico caso, si yo suelto una manzana, ¿no es cierto?, es obvio que va a caer. Bueno, lo mismo, todas las leyes de la lógica y de la física son aplicables en tal sentido. Si otra presunción, por ejemplo, de la lógica que marca, si existen daños a la parte del frente del vehículo y el otro vehículo tiene dañado o abollado la parte del costado, la parte de la puerta, ¿no es cierto?, se presume o la lógica indica de que el vehículo embistente fue el de la trompa y el vehículo embestido, la víctima, es la que tiene dañada la puerta, porque difícilmente yo vaya a provocar un daño con la puerta a la parte del capó del frente del vehículo. ¿Ok? En las consecuencias mediatas, no inmediatas, hay dos hechos que se vinculan para producir el resultado dañoso. El que realice el agente, ¿sí?, y otro distinto que ayuda
a producir este resultado dañoso. En esos casos, ojo, porque puede ser de que yo responda por estas consecuencias inmediatas, pero también puede ser que haya concurrencia de culpas. No solo yo voy a ser responsable, sino la propia víctima también agravó el daño, o un tercero, también porque no debo responder, también tendrá su cuota de responsabilidad. Entonces yo, por ejemplo, de todo el daño voy a responder el 40, el 50 o el 60% y no por todo el daño. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo eso. Las consecuencias casuales, ¿sí? Son aquellos resultados inmediatos que no pueden preverse, ¿sí? Porque no acostumbra a sucederlo según lo que indica la experiencia, pero que van a ser imputadas a la gente de manera excepcional para el solo que en el caso concreto, porque actuó con dolo, ¿no es cierto?, las pudo prever. Entonces, en ese caso sí va a ser responsable de las consecuencias casuales. Las consecuencias remotas nunca son imputables a la gente del daño porque no tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho ilícito. ¿Estamos? Bueno, a ver, aguárdenme un segundito. Les voy a copiar también esto. Esto es parte del libro mío, así que lo puedo copiar, no estoy violando ninguna ley de autor. Bueno, ahí lo tienen. A ver. No me deja. Ah, pues estoy excedido. A ver, esperen. Lo voy a poner entonces en 2. A ver, hasta ahí. Las inmediatas y ahora les copio las otras. Estoy excedido. Bueno, ahí las tienen, ¿sí? Por supuesto, en cualquier libro lo van a explicar en mejores condiciones. ¿Cuál es el título de su libro? Mi libro se llama Daños al contrato por terceros, Editorial Astrea. En realidad, esto es, no, de manera alguna pretendo de que vayan a comprar el libro, no es la idea. Es más, eventualmente se pueden ir subiendo algunas cuestiones del libro. Vamos a estudiar la lesión al crédito, que es lo que está ahí, pero nada, los libros que ya tienen ustedes está perfecto, o sea, no pretendo, no estoy vendiendo mi libro. Bueno, sigamos. ¿Cómo se prueba esta relación de causalidad? Por supuesto, ustedes saben que en materia procesal, quien alega un hecho tiene que demostrarlo, ¿ok? Entonces, acá, en principio, quien informa de que un determinado acontecer dañoso ha ocurrido de determinada manera va a ser el actor. O sea, el actor va a tener que decir de que el demandado es responsable, ¿no es cierto?, del daño provocado porque está en relación causal adecuada el actuar dañoso o la omisión que realizó para provocar el daño que él ahora está sufriendo y de la cual es víctima, ¿sí? Entonces, quien afirma un hecho corre con la carga de demostrar el acontecimiento, salvo que la ley lo impute o lo presuma. Fíjense que acá tenemos algunos casos de presunción de relación causal. Por ejemplo, miren, cuando el daño es anónimo, al provenir de un miembro de un grupo no identificado, pues en las barras bravas, las manifestaciones, etc., se entiende la ley de que todos sus miembros son autores, salvo que alguno acredite la causa ajena. Fíjense, 1760, 1761 y 1762. Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio cae una cosa o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes de dicha parte responden solidariamente por el daño que causa. Solo se libera quien demuestre que no participó en su producción. O sea, si se cae una maceta, ¿no es cierto?, de un edificio que tiene 4 pisos, ¿no es cierto?, de ese lado del frente y provocó lesiones o mató al transeúnte que estaba caminando por abajo y no se sabe quién es, bueno, van a responder todos, salvo que aquel diga, che, no, yo estaba de viaje, acá lo acredito, yo no pude haber estado, así que yo no fui. ¿Tá? Entonces, de esa manera va a
eximirse de responsabilidad. Pero les vuelvo a decir, fíjense, acá hay una presunción legal de causalidad, ¿sí? Se los voy a copiar también, así ayudando. Ahí está. Bueno, yo pongo CCU porque es el Código Civil unificado, bueno, es el actual Código Civil. Y también les voy a copiar, hay presunciones de adecuación causal, ¿sí? Por ejemplo, cuando veíamos la actividad riesgosa por los accidentes de tránsito, ¿sí? O la responsabilidad por riesgo, o el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, por un producto o un servicio que provoca daño porque es riesgosa esa misma cosa, como es el automotor, ¿ok? El actor debe probar la relación causal material entre el daño y el riesgo de la cosa o de la actividad, ¿sí? Porque pueden haber actividades que son riesgosas, y si se satisface ese extremo, ya hay una presunción legal de adecuación causal que pone al dueño o guardián de la cosa o explotador de la actividad riesgosa en la necesidad de probar la ruptura del nexo causal para eximirse de responder. Este es el típico caso del vehículo, ¿sí? Si una persona ha sido atropellada, ¿sí? Yo no tengo que demostrar de que existió relación causal, o sea, tendré que demostrar el contacto con la cosa, y la cosa ya, como es un vehículo, es una cosa riesgosa, ya está, ya se invierte la carga probatoria y ya será el conductor del vehículo o el dueño del auto quien tendrá que demostrar que en rigor de verdad hay una causa de justificación o una exhibición de responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue la culpa de la propia víctima, porque él venía y el peatón apareció corriendo en la calle, estaba en verde el semáforo, y bueno, entonces por eso se vio lesionado, ¿sí? O porque vino de atrás un tercero y lo chocó a él, y entonces la física lleva a que lo termine yo atropellando al que venía adelante, ¿sí? El famoso choque en cadena. O sea, no, ¿quién va a ser el responsable? Y bueno, el que generó esa fuerza que era irresistible, ¿no es cierto? Entonces, choque en cadena, ¿quién va a ser? El que venía más atrás, el que venía a fuerte velocidad, no pudo frenar y chocó al segundo y el segundo al tercero, porque fue un eslabón más de la cadena, como quien diría. ¿Ok? Entonces, en estos casos hay presunciones de adecuación causal. Ahí se las mando. ¿Cómo vamos? ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Como verán, la relación de causalidad es muy importante. Es muy importante. Por ahí no se aprecia la real importancia que tiene, porque por ahí es invisible, el daño uno lo ve, la culpa, pero en realidad la relación causal, que es objetiva, no tampoco hace un reproche al actuar, porque eso atiene a la culpa como factor subjetivo de atribución, ¿tá? Pero es realmente, miren, tiene estas dos funciones. La de autoría va a determinar realmente quién es el personal, la persona responsable, pero además también va a determinar por qué tipo de consecuencias va a responder, por las inmediatas, por las mediatas, por las casuales. ¿Está? Bueno, seguimos. Los factores de atribución. Primero que nada tenemos que hablar, como este ya es el cuarto elemento, presupuesto de la responsabilidad civil. La clase pasada ya hablamos del daño, ya hemos hablado de antijuridicidad, hemos hablado de relación causal y por último el factor de atribución. El factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo. El factor subjetivo abarca o incluye a la culpa y al dolo. ¿Sí? La culpa es actuar con imprudencia, negligencia o en contra de las reglas que rigen a mi oficio, arte o profesión. ¿Sí? Esto está establecido en el artículo 1700, perdón, artículo 1721 del Código Civil y Comercial. Habla, factores de atribución. La atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de reserva o de escape, si no se sabe qué es y hay un daño, va a ser considerado a título de culpa. O sea, la culpa sigue siendo el factor de atribución que ante la duda resulta aplicable y no va a ser objetivo, va a ser subjetivo bajo el título de culpa. El factor de atribución es una valoración de la conducta subjetiva, o sea, el reproche subjetivo a la gente de por qué actuó como actuó y por qué ocasionó este daño. ¿Sí? Si fue por imprudencia, si fue por negligencia o
por razones objetivas que ya vamos a ver cuáles son. 1724. Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias, las personas, el tiempo y el lugar. ¿Sí? O sea, en el caso concreto, la gente no adoptó la diligencia debida, ¿sí? Lo que tenía que haber hecho, ¿sí? No lo hizo con intención de provocar un daño, pero sí fue descuidado, como quien diría. Comprende la imprudencia, la negligencia. La imprudencia es quien actúa de más. Como actúo de más, ¿sí? Por ejemplo, yo venía a excesiva velocidad, actué de manera imprudente. O negligente, por ejemplo, no me puse el cinturón de seguridad y con eso me ocasioné a mí mismo daños, he recibido daños, bueno, daños en mi persona, pero porque no me puse el cinturón de seguridad, de que podría haber atenuado mi responsabilidad y actué con negligencia. O no prender las luces de noche, por ejemplo. Entonces, de esa manera, pues, es que no lo vi. Y no, ¿cómo lo vas a ver si venías sin luces? Entonces, en ese caso, ya hay negligencia. O la impericia en el arte o profesión. Por el contrario, dice el 1724 al último, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Vuelvo a decirle, el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Acá también pueden aplicar la teoría esta del dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, que seguramente lo están analizando y estudiando en derecho penal, ¿sí? Son aplicables. Incluso hay entre la culpa grave y el dolo eventual, también no sé, se representó, se pudo haber representado que con este actuar iba a ocasionar tal daño. Bueno, son aplicables en este caso. A veces hay zonas de grises donde no se sabe si es dolo o si es culpa. Más sobre todo importante para el derecho penal porque ahí puede excluir un tipo penal, porque hay tipos penales de dolo. Acá en materia civil existen algunos pequeños casos de delitos de dolo, delitos en el sentido de actuar ilícito dentro del derecho privado, no estoy hablando del derecho penal, pero son los menos casos. Pero puede que existan, sí, que los hay, ciertamente. Entonces, en esos casos podrá ser importante si fue culpa grave o si fue dolo eventual. ¿Ok? Le vuelvo a decir cuál es el dolo eventual. La culpa grave es demasiada imprudencia o demasiada negligencia. O sea, ya hasta se podría hablar de dolo. Y el dolo eventual es como que es un dolo medio atenuado. Entonces, ¿se pudo haber representado a la gente que con este actuar iba a ocasionar daño, sí o no? Básicamente, esa es la cuestión. Entonces, esta culpa, ¿no es cierto? La omisión de estas diligencias debidas que le exige la naturaleza de la obligación, ¿sí? Que tiene que tener en cuenta las circunstancias de la persona, el tiempo, el lugar, ¿sí? Tal como lo dice el 1724 del Código Civil y Comercial, esta conducta que es reprochable y que engendra la obligación de reparar el daño causado a un extraño, con el cual no se tiene vinculación, o sea, estoy hablando de la responsabilidad quiliana o extracontractual, o también puede ser en materia contractual. O sea, cuando yo en el contrato no cumplo con este plan de conducta obligacional que había tenido previsto el deudor para con el acreedor. ¿Sí? Pero sin intención de provocar un daño, pero he sido descuidado, ¿sí? La verdad es que al momento de celebrar el contrato no actué como tendría que haber actuado. O sea, el abogado, por ejemplo, de que va a la audiencia y no estudia el caso, o no prepara los alegatos, o no ofrece la prueba, ¿sí? Quiso perjudicarlo a su cliente y por ahí no, pero fue descuidado. ¿Ok? Ni que hablar en otro tipo de profesiones, el médico que por ahí no se higieniza las manos y va a llevar acá adelante una cirugía, ¿no es cierto? Con todos los gérmenes que puede contaminar ahí el cuerpo del paciente. ¿Ok? El dolo, como les dije, es causar un daño de manera intencional con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. En estos casos se responde por los daños y perjuicios, ¿sí? Y fíjense que no puede haber ningún contrato que dispense, o sea, que exima de dolo de manera anticipada. No sería válido, se considera una cláusula inexistente, inválida, y lo dice el propio código, ¿no es cierto?
bueno, ahora no lo estaría encontrando, pero también otra cuestión, 1728, al último le dice, cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. Es decir, que cuando hay dolo, se ensancha, se extiende más allá la responsabilidad. Esto ya lo hemos visto. Eh, a ver, algunas cuestiones más del dolo, ¿sí? Que para que tengan en cuenta. Sigue siendo el factor subjetivo de atribución que cuenta con una mayor extensión de resarcimiento, obviamente más que la culpa y generalmente también más que los factores objetivos, ¿ok? Es lo más gravoso, que abarca las consecuencias que las partes previeron o pudieron prever al momento del incumplimiento. Artículo 1728. El juez no puede atenuar la indemnización, 1742, ¿sí? Lo vamos a leer. El juez al fijar la indemnización puede atenuarla, o sea, bajarla, aminorarla, si es equitativo. Y en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Pero esta facultad no es aplicable en caso del dolo del responsable. O sea, en este caso no va a haber atenuación. ¿Ok? El dolo se constituye en algunos casos como factor de atribución exclusivo de ciertos ilícitos, excluyendo la culpa y tal como se demostrará más adelante. Bueno, en este caso, por ejemplo, de competencia desleal, ¿sí? O de injurias o de calumnias, son delitos de dolo. O sea, si no hay dolo, no podemos hablar de responsabilidad civil, ¿no? Volvemos, sigo hablando de derecho privado. A ver. Los factores objetivos. A ver, antes de pasar a los factores objetivos, ¿tienen alguna pregunta para hacerme acá respecto a la culpa o el dolo? ¿No? ¿Estamos bien? Los últimos artículos, profe. Los últimos artículos. Ok, sí, el 1742, 1742, ¿sí? Que no se aplica en materia de dolo la atenuación de la responsabilidad, como les dije, y el 1728 se ensancha o se extiende de mayor manera las consecuencias dañosas. No tengo la ñ, así que si el agente actuó con dolo. Ahí está. Bueno, ok. ¿Estamos? De nada. ¿Alguna otra pregunta? No siempre, no siempre se responde por las consecuencias casuales. Habrá que ver si el agente dañador, seguramente que por las mediatas sí. Las casuales solamente cuando han podido ser previstas con esta intención maliciosa del agente, pero no siempre. Responden no se responde por todo. Cuando se actúa con culpa, se responde por las consecuencias inmediatas y aquellas consecuencias mediatas que hayan sido previstas en abstracto. En abstracto, o sea, cualquier persona pudo haber previsto que actuando de manera imprudente o negligente iba a provocar estos daños. Si la respuesta es afirmativa, entonces va a responder hasta por las inmediatas y las mediatas. ¿Tá? En caso de dolo, ya responde por las consecuencias mediatas en concreto. O sea, ¿cuál fue la intencionalidad de la persona? ¿Qué quiso con esta intención de causar un daño? ¿Hasta dónde pudo haber? Acá tiene que haber un mayor reproche, la ley castiga de forma más severa, entonces claramente que la extensión del resarcimiento será mayor cuando hay dolo que cuando hay culpa. Bueno, gente, a ver... paso a los factores objetivos de atribución. Después, si tienen alguna duda en lo que vimos anteriormente, no tengo ningún problema de que lo repasemos. Los factores objetivos de atribución, generalmente, el que más se aplica es la teoría del riesgo creado. ¿Sí? Acá el factor objetivo, ¿qué significa? Que prescinde de la culpa. No vamos a valorar, no vamos a hacer un reproche subjetivo, porque esto un poco tiene su historia, ¿no es cierto? Su justificativo, que era porque anteriormente quedaban un montón de situaciones dañosas sin responder, sin hacerlo responsable, porque el Código Napoleónico de 1804 y los posteriores códigos civiles que siguieron igual línea, únicamente se respondía por la culpa.
¿sí? O sea que si usted no podía demostrar la culpa del agente dañador, que había muchas causas, no se respondía. Entonces quedaban un montón de conductas ilícitas sin resarcir los daños que han provocado. Y más con la era de la revolución industrial, la industrialización, las máquinas, los vehículos, las motos, y entonces todos estos factores, esta situación supuso de que el legislador tenga que adoptar una teoría objetiva, donde ya la víctima no tiene que demostrar si el agente actuó con culpa o dolo, ¿sí? Sino que basta la intervención de una cosa riesgosa, entonces ya hay una presunción de ilicitud, de responsabilidad, y ya es el agente dañador quien tendrá que demostrar una causa de justificación o de exclusión de la relación causal adecuada, que ya vamos a ver cuál es. ¿Ok? Entonces, la teoría del riesgo creado, que está recepcionada en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial y posteriores, adopta esta situación. ¿Está? Entonces, los vamos a leer, que ya lo hemos leído, me parece, la vez pasada. Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades. 1757. Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad objetiva, o sea, les vuelvo a decir, no se analiza un reproche subjetivo de valoración de la conducta del agente. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa, la realización de la actividad ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. 1758 dice que son responsables el dueño, el guardián, ¿sí? Bueno, volviendo a los factores objetivos, entonces tenemos en el artículo 1722, ¿no es cierto?, que les dice, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. O sea, no se tiene en cuenta, ¿ok? En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena. Ya vamos a ver cuál es. 1723, por último. Cuando de la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos obligaciones de medio y de resultado? Cuando hablábamos del médico cirujano por la nariz, todo, bueno, eso es una responsabilidad de resultado, una responsabilidad objetiva, en el sentido que se busca un resultado determinado. Si no se obtiene el resultado, será responsable la gente. ¿Ok? Les voy a poner los artículos. 1722. 1723 y 1757. Teoría del riesgo creado. ¿Ok? Acá, insisto, se ubican todo tipo de maquinaria, ¿sí?, que provoca un riesgo a los ciudadanos, a la sociedad. Anteriormente se daba más importancia al dañador y ahora se tiene en cuenta a la víctima sin perder de vista el que provocó el daño. Exactamente, exactamente. Ahora es el legislador, el juez, la sociedad un poco hizo ver de que es necesario tutelar, proteger más a las víctimas y no poner tanta atención en el agente dañador. Acá se invierte las reglas procesales. La teoría del riesgo creado, los factores objetivos, lo que te están diciendo es, ya no necesita la víctima del daño demostrar un actuar, una intención de la gente que haya querido dañar o que actuó con imprudencia, sino que usted demuestra la relación causal entre la máquina, ¿no es cierto?, y el daño que me ha provocado, y eso ya es suficiente, ¿no es cierto?, para atribuir responsabilidad al agente dañador. Ya está, con eso es suficiente. ¿Ok? ¿Qué más? 1758, que son los autores, 1700 daños causados por animales. Bueno. Después tenemos la garantía, ¿sí? Artículo 1753 como otro factor objetivo. Dice, responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. O sea, acá el factor es la garantía. La garantía también se puede dar en materia de espectáculos públicos. Por ejemplo, si yo voy al teatro, voy a la cancha, se supone que el organizador del evento me tiene que cuidar y yo no tengo que salir peor de lo que entré. O sea, tiene que mantenerme indemne. ¿Sí? Un factor objetivo, que es la garantía. También el del principal por el hecho del dependiente, o sea, estamos hablando del empleador que va a responder por los daños causados por sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones en el comercio, ¿sí? No los fines de semana que no
estaba en la casa, por supuesto que el empleador no va a responder por lo que haga el dependiente en esos casos. El principal, dice el 1753, el principal responde objetivamente por los daños que causan los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. O sea, supónganse que cae un cliente al comercio, se pelea con el trabajador, con mi trabajador, y mi trabajador lo agrede físicamente, ¿no es cierto?, y le provoca ciertas lesiones. No solamente que ese trabajador va a ser responsable, sino yo también, porque yo soy el empleador y tengo que garantizar objetivamente al cliente de que no va a recibir daño si concurre a mi comercio. Básicamente esa es la situación. Acá también están incluidos en caso de la responsabilidad parental, o sea, el padre por los hijos o los tutores por sus pupilos. En todos estos casos también se responde por garantía. ¿Ok? Después, bueno, equidad, ya lo hemos visto, y solidaridad social. Artículos 1718, inciso C, que es para evitar, se causa un mal menor para evitar un mal mayor por razones de equidad, ¿no es cierto? Aquella víctima que ha sufrido este mal menor puede, por razones de equidad, recibir una indemnización. También en los artículos 1742 y 1750. Fíjense, cuando hablamos de la atenuación de la responsabilidad si fuera equitativo, eso sí lo vimos. Y 1750, ¿no es cierto?, dice, daños causados por actos involuntarios. O sea, acá estamos hablando de los incapaces o de las personas que por alguna causal tienen una situación de demencia, ¿sí?, o de no comprensión del acto. El autor de un daño causado por un acto involuntario, o sea, que no hay voluntariedad, responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. El acto realizado por quien sufre una fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor sin perjuicio de lo que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza. O sea, estamos hablando del choque en cadena, ¿sí? También fue involuntario, o sea, yo fui el segundo vehículo que por la fuerza y el arrastre que llevaba el primero, que me chocó, yo terminé chocando al tercero, el tercero al cuarto, etc. O sea, fui un eslabón más. Se los voy a copiar a esto, así lo tienen. Lo pongo en el chat. Ahí están los factores objetivos. A ver, algunas palabras más. Ya les he dicho, los factores objetivos no se tiene en cuenta la conducta, ¿sí?, o el actuar culposo o doloso de la gente. Es una cuestión objetiva. La teoría del riesgo hace responsable a aquel que introdujo en el medio social un factor que genera riesgo para terceros. Entonces, ese es el motivo, el fundamento para hacerlo responsable. ¿Tá? Porque si se beneficia con el mismo, por ejemplo, el vehículo, bueno, porque yo llevo y traigo, me puedo mover, puedo ir al trabajo, puedo llevar a los chicos, puedo salir, etcétera, etcétera, me puedo trasladar y mover de manera más fácil con el vehículo, bueno, es lógico que la ley también haga responsable, ¿no es cierto?, por las consecuencias dañosas que con ese medio uno ingresó. Esto también se hace responsable por el caso de los animales, ¿sí? Si mi perro sale a la calle y termina mordiendo a un peatón, ¿no es cierto?, los perros, sobre todo algunas razas, pueden llegar a ser potencialmente dañosas, porque en todos estos casos el auto, si está sin moverse, no va a generar riesgo para nadie, ¿sí? En principio. Pero si yo, por eso es potencialmente riesgoso, o sea, si eventualmente puede provocar ciertos daños. ¿Ok? También el factor de garantía, ¿no es cierto?, en el caso del contrato de transporte. En estos casos yo, no sé, me voy en avión, me voy en colectivo y la aerolínea o la empresa de transporte de colectivos tiene que garantizar mi indemnidad, de que yo voy a llegar sano y salvo al destino. ¿Sí? Es una obligación de garantía. ¿Ok? Seguridad que en el caso concreto yo no voy a resultar lastimado. ¿Sí? También ocurre con los contratos médicos, en el transporte, en el espectáculo deportivo, etcétera, etcétera.
A ver, se los nombro para que sepan. El abuso del derecho, ya lo vimos en el artículo 10, puede ser considerado en algunos casos como un factor objetivo de responsabilidad. Aquel que actuó contrariando los fines de la ley, ¿sí?, o ejerciendo de manera abusiva su derecho, puede generar daño y esto también es un factor objetivo. También el exceso en la normal tolerancia entre vecinos. En estos casos, ¿no es cierto?, por las inmisiones, ¿sí?, por el humo, por los ruidos molestos, eventualmente también, si superan la normal tolerancia que tiene que haber, se puede constituir como un factor objetivo de responsabilidad. Esto está en el artículo 1973. A ver si los anoto en el chat. Artículo 1973, emisiones como supuesto de responsabilidad objetiva por exceso en la normal tolerancia entre vecinos. Fíjense, las molestias que ocasionan el humo, el calor, los olores, la luminosidad, los ruidos, las vibraciones, las emisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, ¿sí?, el típico caso del vecino que hace fiestas, ¿no es cierto?, y no me invita, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquello. O sea, hay que ver si es un barrio residencial, bueno, por supuesto que yo no puedo poner la música muy alta. Ahora, si estoy en el centro y hay un montón de comercios, bueno, ahí, por supuesto, la tolerancia tiene que ser mayor. Según las circunstancias del caso, los pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los casos. ¿Ves? Ahí la ley es la que establece en el artículo 1973 que va a tener que responder, ¿no es cierto?, por estos daños causados. Y el factor de atribución es objetivo, no subjetivo. O sea, yo no tengo que ver si actuó, si la música que puso lo hizo con dolo para que yo no duerma a la noche, ¿no es cierto?, de manera culposa. Para disponer del cese inmediato, el juez debe poner especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Ya contesto una de las preguntas. No me quiero olvidar, ya contesto, de la prueba. Acá hay 3 artículos, que los voy a anotar ahora, que les habla de las pruebas, o sea, con quién tiene que probar. Ya lo dijimos que en materia de antijuridicidad y relación causal es quien afirma, y también en materia de daño. Fíjense, 1734, ¿no es cierto?, en materia de prueba de los factores de atribución y de las eximentes, o sea, de la culpa, del dolo, del factor objetivo, todo. ¿Quién lo tiene que acreditar? Quien lo alega. ¿Quién tiene que acreditar la causa de justificación? Quien pretende eximirse. ¿Sí? Excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución y las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega. ¿Sí? Prueba de la relación de causalidad, 1736. La carga de la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien la alega, o sea, a quien invoca que los hechos fueron de determinada manera, salvo que la ley la impute o la presuma, que también lo hemos visto. La carga de la prueba de la causa ajena o de la imposibilidad de cumplimiento recae sobre quien la invoca. ¿Ok? O sea, quien pretende romper este nexo adecuado de causalidad porque hay un tercero que es el responsable y no soy yo, o porque la culpa es de la víctima y no yo, o porque hay un caso fortuito o fuerza mayor que fue inevitable, ¿sí?, o no lo podíamos parar, entonces esto me excede a mí, pero soy yo quien tengo que probarlo. ¿Ok? La prueba del daño está en el 1744. El daño debe ser acreditado, o sea, tiene que ser invocado y acreditado, probado por quien lo invoca, salvo que la ley lo impute, lo presume o surja de los propios hechos. Entonces, artículos 1734, 1736 y 1744, prueba de esos factores, de esos presupuestos de la responsabilidad civil. La teoría de las cargas dinámicas, que está en el artículo 1735, ¿sí?, es una teoría que hoy la tenemos receptada en el Código Civil y Comercial y sirve, ¿no es cierto?, para aligerar la carga de la prueba a la víctima del factor de atribución aplicable. O sea, si yo digo, por ejemplo, de que el médico actuó de manera irresponsable, imprudente, todo, será el médico quien tenga que actuó conforme a derecho, que actuó bien conforme a las reglas del arte de la medicina.
¿sí? Él es el que tiene que defenderse y él es el que tiene que probar que actuó bien, ¿sí? Porque está en mejores condiciones que yo. Será la clínica, será el sanatorio quien adjunte la historia clínica o que demuestre que se actuó de acuerdo a que indica la medicina, ¿sí? Ahí se invierte la carga de la prueba. 1735, fíjense. Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir, porque viene hablando de la prueba, que quien alega un factor de atribución tiene que probarlo. Entonces, 1735 la excepción. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente durante el proceso, debo comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. O sea, acá se puede invertir la regla de la carga, porque es una carga procesal, el tener que alegar y probar, ¿no es cierto? En este caso, el factor de atribución. Pero pueden aplicarse la teoría de las cargas dinámicas para facilitar, ¿no es cierto?, la prueba, porque está en mejores condiciones la otra parte para poder demostrar cómo ocurrieron los hechos. Fíjense, ¿no es cierto?, que el artículo 1729-1730 les habla de causas de eximentes de que quiebran el nexo adecuado de causalidad. Artículos 1729 y 1730, ¿no es cierto?, son eximentes de responsabilidad que quiebran el nexo adecuado de causalidad. Estas eximentes que les estoy hablando, que es el hecho del damnificado, la culpa de la víctima o un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no es cierto?, sirven para que se pueda eximir el responsable por factor objetivo. ¿Estamos? O sea, si yo tengo un vehículo, ¿sí?, entonces tengo a mi cargo un factor objetivo por riesgo creado. ¿Cómo hago para desobligarme o no ser responsable? Tengo que romper ese nexo adecuado de causalidad que me está atribuyendo la ley porque es un factor objetivo. ¿Cómo lo hago? Bueno, demuestro de que hay la propia víctima quien fue imprudente, o un tercero por quien no debo responder, o por caso fortuito fuerza mayor. ¿Está? Fíjense. La responsabilidad puede ser excluida o limitada, dice el 1729, por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, o sea, la culpa de la víctima, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier otra circunstancia especial. ¿Está? 1730, caso fortuito, fuerza mayor. Se considera caso fortuito, fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad salvo disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Y artículo 1731, ¿no es cierto?, el hecho de un tercero, por quien no debo responder, como otro supuesto de exención, junto a la imposibilidad del cumplimiento. Ahora leo esos dos. Para eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por quien no se debe responder debe reunir los caracteres del caso fortuito. O sea, ahí ya remite al caso fortuito. O sea, que me vino encima. Yo no soy responsable. Es el tercero quien actuó de manera riesgosa, ¿no es cierto?, y dañosa, que quien ha provocado el daño y no soy yo. 1732, imposibilidad de cumplimiento. El deudor de una obligación queda eximido de cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y absoluta no imputable al obligado. O sea, no sé, fue por causas naturales o yo no tuve nada que ver, entonces ahí es que hay una imposibilidad de cumplir. No puedo cumplir con mi obligación. La existencia de esa imposibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta la exigencia de la buena fe y la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. ¿Ok? Entonces, en todos estos casos, no va a haber responsabilidad porque hay un eximente de responsabilidad. ¿Ok? Artículos 1731 y 1732. Está hablando del hecho del tercero o de la imposibilidad de cumplimiento. Bueno, a ver, acá me hacen algunas preguntas. Profe, ¿y cuándo se denuncia por sobremedicar a pacientes mentales, pero difícilmente haya pruebas? Bueno, en esos casos, por eso les digo, es el juez y usted le tiene que solicitar al juez de que intime a la clínica, al hospital o al médico que actuó, que aporte todas las pruebas para que se pueda defender. O sea, porque ya hay una presunción de que pudo haber actuado mal. Entonces, él tiene que justificar y demostrar que actuó conforme lo que indica la medicina en este caso. ¿Ok? Bueno,
A ver, profe, eso sería daño ambiental. Sí, sí, las inmisiones generalmente están vinculadas con el daño ambiental por los humos, pero bueno, ahí en ese caso de daño ambiental, hay muchos casos en la jurisprudencia donde también entre cuestiones de vecinos, ¿no es cierto?, por los daños que provoca, puede haber denuncias y entran aquí en el 1973. Está muy bien. Y si tengo un vecino que tiene 7 perros y no dejan dormir, siempre junta perros, es imposible dormir. Y bueno, habrá que ver si excede o no la normal tolerancia, si ladran mucho y de noche y tanto a la noche, y sí, pueden. Usted puede pedir de que este vecino adopte determinadas medidas para, no sé, que se encierre, que los encierre o que los ponga en otro lado, ¿sí? O algún mecanismo para aminorar el ruido, ¿sí? Y más los eventuales daños y perjuicios que pueda generar. Bueno, chicos, hemos visto todos los factores o los presupuestos de la responsabilidad civil. Profe, el segundo parcial sería de igual estructura que el primero, 3 preguntas de teoría y un caso práctico. Lo más probable que sí. Cuantitativamente, la indemnización por equidad es menor que la de la responsabilidad civil. En el caso de los incapaces, la indemnización es a título de responsabilidad por equidad. Claro, se responsabiliza por equidad, por un acto involuntario. ¿Sí? Y equidad supone de que la indemnización, que en la mayoría de los casos corresponde atribuir, se va a ver aminorada por una cuestión de justicia en el caso concreto, porque actuó un menor de edad, supongamos que no tiene, que no comprende, ¿no es cierto?, la ilicitud del ilícito. Sí, mañana tenemos clases prácticas. Sí, sí, sobre estos temas. Bueno, estamos. Sé que dijo que no se darían los paros, pero por las dudas le preguntaba. No, en principio sí, sí vamos a dar clase. Los recuperatorios es con el flotante. Ya les dije la fecha, va a ser para julio, los primeros días de julio. Bueno, vayan, descansen, nos vemos mañana. Cualquier duda que tengan la vemos mañana, ningún problema. ¿Sí? ¿Qué cosa? No llegué a escuchar. ¿Qué cosa? Que sube el material, por favor. No hay material. No hay material. O sea, ustedes son los libros que ya hemos dicho en la cátedra. Ese es el material. ¿Sí? Bueno, que anden bien, descansen, nos vemos mañana. Hasta luego.